últimas fechas hemos visto que en delitos, por ejemplo, como de violencia familiar, están enfrentando prisiones preventivas. Ya el cliente va a un tema de imputación por una violencia familiar con el temor que se va a quedar dentro. No obstante este evento, también vamos a recomendarles alguna literatura que tiene que ver y tiene plasmadas ideas desde la perspectiva de jueces, de litigantes, de asesores jurídicos, de defensores, y bueno, abrir un poquito ese panorama, ¿no? Bueno, tenemos muy poquito tiempo, pero es dejarles la inquietud y ofrecerles el material, porque también hacemos la labor de difusión a través de esto, ¿no? De material, de publicaciones. Tenemos publicaciones mensuales, tenemos publicaciones como esta, que ya viene la segunda parte, que también van a intervenir. Vamos a intervenir algunas personas que hemos estado desde el punto de vista de la judicatura, fiscales, defensores, muy buenos defensores. Y bueno, comenzaré con este tema, ¿no? Las medidas cautelares. ¿Qué naturaleza tiene la medida cautelar? La medida cautelar tiene una naturaleza de una providencia precautoria. ¿Qué son las providencias precautorias? Aquellas herramientas establecidas en la ley que me sirven para proteger el procedimiento, el proceso. Sí es cierto que para la imposición de una medida cautelar se analizan riesgos de la víctima, riesgo de fuga, riesgo de obstaculizar el procedimiento, riesgo para la comunidad, pero el objeto de la medida cautelar es proteger al procedimiento, es decir, que mi procedimiento no se detenga. Y es ahí donde vemos, es compatible la medida cautelar con el principio de presunción de inocencia, y eso lo van a escuchar en todos lados. Si yo tengo que tratar como inocente a esta persona, según ese derecho humano, ¿por qué le impongo una medida cautelar? ¿Por qué le restringo un derecho humano? ¿Por qué no lo dejo ir a su casa? ¿Por qué no lo dejo acercarse a ciertos lugares? O pongo en prisión preventiva si tiene la presunción de inocencia. Bueno, porque ese derecho humano es restringible. Por aquí en nuestras charlas analizamos qué bienes jurídicos o qué derechos humanos eran restringibles y cuáles no. La libertad personal es un derecho humano restringible, no es un derecho humano absoluto. Pero esa restricción debe hacerse conforme a lo que se establece en una ley. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Tengo una imagen por aquí. A ver si cambia. Es que aquí se cambió con un Okay. Bueno, vamos a analizar desde el concepto. ¿Qué entienden cuando les dicen tienes que actuar con cautela? Una persona. ¿Qué dice? Cuando salen de su casa les dicen tienes que actuar con cautela o tienes que ser con cuidado. Exacto. Pongo este ejemplo. No pude pasar la imagen. No sé si... No, la selección. Sí, hay como un delay. A ver si cambia ahorita. Pero bueno, cuando fue en la época de pandemia nos decían, si no te pones el cubrebocas, si vas a lugares concurridos, te puedes contagiar. Y ese riesgo de contagio incrementaba, ¿no? Si estabas en un lugar concurrido, era mayor el riesgo. Si estabas en un hospital, pues ya ni te digo, ¿no? Si solo ibas a salir a la calle, pues bueno, usar el cubrebocas. Pero cuando estabas en lugares sumamente expuestos, utilizabas todo el equipo, ¿no? Ese equipo casi de astronauta, ¿no? Las medidas cautelares así son. La medida cautelar depende del riesgo. Hay riesgos mínimos. Por eso en ocasiones solo utilizábamos el cubrebocas y el gel antibacterial. Pero cuando estábamos en un hospital, un lugar sumamente concurrido, teníamos que ocupar todo ese traje, porque el riesgo era mayor. Así pasan las medidas cautelares. Hay riesgos muy altos y hay riesgos mínimos. Y depende de ello la proporcionalidad de la medida cautelar, porque la medida cautelar también tiene que atender al principio de proporcionalidad. Imagínense un hecho que no tenga señalada pena privativa de libertad y sin embargo le esté imponiendo medida cautelar de prisión preventiva. Es ilógico y es absurdo. Veremos por qué hay algunos principios que rigen las medidas cautelares. Esta obra de Chihuahua, el maestro Díaz Valadez, hace un estudio precisamente de cuáles son los principios que rigen las medidas cautelares. Nos explica cuál es la naturaleza de la medida cautelar, porque tendemos a confundir que la medida cautelar es precisamente para proteger a la víctima.
No es cierto. La medida cautelar protege al procedimiento. Porque si fuera cierto que la medida cautelar protege a la víctima está en riesgo incluso cuando al sujeto se le ha impuesto ya los si era para proteger a la víctima y ya el procedimiento, el riesgo que al testimonio de esta víctima, al sujeto, salvo de la delincuencia organizada, ¿estará en más riesgo, cierto o no? Claro que sí, pero la medida cautelar termina. El sujeto ya tiene su sentencia, gracias al testimonio de la víctima. ¿Y qué pasó con la medida cautelar? Ya no sigue. ¿Por qué? Porque el procedimiento ya culminó. Entonces la medida cautelar protege el procedimiento. Un criterio para imponer medida cautelar, el tipo de medida cautelar, esa es precisamente el riesgo para la víctima. Y los otros que ya mencionamos, sin embargo, fondo de la medida cautelar. Y eso lo debemos entender. ¿Por qué? Porque solo así haremos un debate adecuado de medida cautelar. Cuando yo debato adecuadamente los presupuestos de la medida cautelar y los riesgos, yo tengo mayor posibilidad de obtener un resultado favorable en un debate de medida cautelar, que desde mi perspectiva es uno de los más importantes en el procedimiento. ¿Quién recuerda cuáles son los presupuestos para la exposición de una medida cautelar? Sí, es el riesgo de la víctima, sustracción de la acción de la justicia y también localización, ¿no? Estos son criterios para determinar el tipo de la medida cautelar. Pero los presupuestos y estos no los encuentran en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Los van a encontrar en literaturas como esta. ¿Cuáles son los presupuestos? Uno de los presupuestos, y quizá los encontramos en mayor medida cuando hablamos del juicio de amparo, hablamos de la apariencia del buen derecho. ¿Han escuchado hablar de este concepto? ¿Qué es la apariencia del buen derecho, compañero? Es cuando... Ay, déjeme ver el concepto, no sé cómo manifestarlo, pero cuando no se cometió el delito y tú le acreditas a la autoridad que tal cual no fue como se llevó a cabo el... Vean, cuando hablo de apariencia, ¿a qué me estoy refiriendo? Algo, al parecer, a una probabilidad. Es subjetivo. Es subjetivo. Y cuando hablo de el otro presupuesto, que es el peligro en la demora, cuando digo que hay peligro, hablo de un riesgo. Es decir, no hay certeza. En el tema de medidas cautelares nunca vamos a hablar de certezas. Hablamos de probabilidades. Es un análisis de probabilidad. La apariencia del buen derecho tiene que ver con la probabilidad. ¿Por qué se dice apariencia de buen derecho? Bueno, aparentemente es porque me corresponde el derecho. ¿Quién pide la medida cautelar? ¿Quién puede pedir medida cautelar según el Código Nacional? ¿Todos? Fiscal y asesor jurídico. La prisión preventiva, ¿quién la puede pedir? Únicamente el fiscal. No la puede pedir, mucho menos justificar la asesoría. Vean el tema, ¿no? Entonces, quien debe pedir medida cautelar y justificarla es fiscal, si hablamos de prisión preventiva, solo el fiscal, o si hablamos de otro tipo de medida cautelar, también la asesoría jurídica. Entonces, vean, ellos deben... Bueno, entonces, vean ustedes, este punto es importante, porque el defensor jamás va a pedir medida cautelar, y si lo hace, se ve mal. Yo les explicaba en unas sesiones, pedir una medida cautelar, un defensor, aun y cuando sea menos lesiva que la que está pidiendo el fiscal, se ve así. ¿Cómo se llama? A la compañera decide un juez pide al Ministerio Público que le den 10 cachetadas por haber cometido un hecho. ¿Y qué dice el defensor? Oye, no, juez, no le des 10, que le den 5. Es menos lesivo. ¿Se escucha bien? No, el defensor debe decir, no está justificado por qué le tiene que dar esas bofetadas.
no le impongas, no le des ninguna bofetada. Eso mismo pasa cuando el defensor pide que le afecten derechos humanos a su representado. Se ve horrible, se ve mal. Estos temas se analizan aquí porque los únicos facultados según la ley, fiscal y asesor jurídico. Y la proporcionalidad depende de qué? De los riesgos. Y los riesgos se analizan precisamente analizando estos criterios para imposición. No son presupuestos, son criterios para imposición. Riesgo de fuga, riesgo para la víctima, riesgo para la comunidad, riesgo de obstaculización del procedimiento, son criterios, pero no son presupuestos. Los presupuestos para imposición de medida cautelar es apariencia del buen derecho. Aparentemente voy a ganar en el juicio. ¿Y cómo soporto la apariencia del buen derecho? Ah, bueno, ¿qué crees? Pido medida cautelar, ¿por qué? Porque se dan estos criterios. No hay riesgo de fuga. ¿Y cuál es el hecho? ¿Por qué impongo la medida cautelar? Ah, bueno, porque hay información probatoria, datos de prueba, ustedes lo saben, en esa etapa no hay pruebas, que me permiten establecer que el fiscal va a ganar este juicio, aparentemente. ¿Por qué? Porque hay una testimonía, bueno, hay una entrevista de la víctima, hay entrevistas de los policías le encontraron los objetos, hay una videograbación donde se ve al sujeto despojando al otro de sus pertenencias. Con esto, aparentemente voy a ganar. Y entonces se cumple este primer aspecto, apariencia del buen derecho. Y el otro, peligro en la demora. Puede demorar tanto el procedimiento que necesito asegurar que esté el sujeto presente o que venga la víctima. El riesgo para la víctima es porque necesito a la víctima para resolver el procedimiento. Si la información de la víctima, ¿qué corre peligro? El procedimiento, que no se resuelva en justicia. Si no tengo a los testigos, ¿qué corre peligro? El procedimiento, que no se resuelva conforme a derecho. Por eso es importante que tengamos a la víctima, a los testigos, que no haya riesgo para la comunidad, que no se obstaculice el procedimiento. Más aún, la Corte Interamericana ha establecido, y eso lo podrán leer aquí, que los criterios legales para justificar una medida cautelar no son el riesgo a la víctima. Los únicos presupuestos que permiten la imposición de una medida cautelar es el riesgo de fuga y la obstaculización del procedimiento. No hay riesgo para la comunidad, no hay riesgo para la víctima. Esto lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y sin embargo, el mayor número de imposición de medidas cautelares, ¿con qué criterio es? El riesgo a la víctima, cuando es algo inconvencional. Todo esto lo deben tener aquí. Bueno, por aquí no lo consigo cambiar. Pero bueno, son... Ahí por eso se pronuncian en el 156 para que sea proporcional. Es que ese tema no tiene que ver con proporcionalidad. Ah. Parte de los criterios que me permiten imponer una medida cautelar. Otro criterio, cuando hablamos de proporcionalidad, hay varios principios que rigen las medidas cautelares. Uno de ellos es el de homogeneidad. ¿Por qué a un sujeto inimputable no le puedo imponer una medida cautelar de prisión preventiva? Por eso, porque es inimputable. ¿Y qué le impondría yo al sancionarlo? Llegamos a sentencia. ¿Qué sería lo máximo que le impondría? ¿Le impondría pena de prisión? Primero, no le puedo imponer una pena. Son medidas de seguridad. Le puedo imponer un internamiento, pero nunca prisión. Por lo tanto, no puedo ponerle como medida cautelar prisión. Aun cuando ya resultara condenado, sentenciado, nunca le pondría prisión. Por lo tanto, no es homogéneo. Ese es un principio que se rige aquí. Si un delito no tiene señalada pena privativa de libertad, no le puedo imponer prisión preventiva como medida cautelar. ¿Por qué? Porque mi condenado a la máxima pena le podría imponer una prisión. Vean cómo es importante conocer los principios, porque en muchos casos la Fiscalía los argumenta así, o el asesor jurídico, y tendríamos la herramienta dogmática, teórica para decir, no es procedente, señoría, que le imponga a mi representado prisión, porque no cumple el principio de homogeneidad. Considerando incluso que llegara a ser condenado,
no ameritaría que le impusiera una pena de prisión. ¿Por qué ahora sí? Si estamos hablando de una cuestión de probabilidad. Y por eso prevalece o es compatible la presunción de inocencia con las medidas cautelares, porque son juicios de probabilidad. Parece que hay un peligro en la demora, hay una apariencia de buen derecho, que puede cambiar la situación, ¿no? Por aquí utilizo un ejemplo, pero ahorita no nos permitió el equipo llevarlo a cabo para que ustedes lo visualizaran. Si lo conoces, si quieres nos compramos para un trictor, están en 350 creo. A lo que Es utilizar un marco de cheve el uso de la bolsa y pedimos ámbar. es los Ah, principios ok. medidas cautelares son indispensables. Debemos conocer cuál es la naturaleza de la medida cautelar, la naturaleza jurídica, cuáles son los presupuestos que ya mencionamos, no son los mismos que los criterios que establece la ley para la imposición. Los criterios son los riesgos. Los presupuestos son estos dos que hemos mencionado, apariencia de buen derecho y peligro en la demora. Y hay principios que rigen las medidas cautelares. Principio de legalidad. No me puedes imponer una medida cautelar que no esté en la ley. Principio de homogeneidad. No me puedes imponer una medida cautelar que no me impondrías incluso siendo condenado. Principio de excepcionalidad. Solo en casos excepcionales me puedes imponer ya no la prisión preventiva, cualquier medida cautelar. La regla es que yo enfrente mi procedimiento en libertad, cualquiera que sea el delito que se trate, atendiendo a los últimos criterios que se han marcado por la Corte Interamericana. Principio de jurisdiccionalidad. La medida cautelar solo la puede imponer un juez. Jamás la señala el Ministerio Público, jamás la señala el fiscal. Principio de provisionalidad. Las medidas cautelares son revisables. En adolescentes, en justicia penal para adolescentes, las medidas cautelares se revisan cada mes. En justicia para adultos, ha dicho la Corte, debieran revisarse. El hecho que no se revisen cotidianamente es algo intencional. Y eso lo deben conocer. Eso viene en esa literatura, pero bueno, son temas que podríamos desarrollar más ampliamente. Únicamente venimos a dejar esta inquietud en ustedes que las medidas cautelares son un debate esencial. Un debate esencial donde ustedes deben conocer toda esta información. ¿Para qué? Para hacer sus debates de manera adecuada y no quedarse únicamente con la información de que si hay riesgo para la víctima y ya me lo determinaron en la evaluación de riesgo, bueno, ya no tengo cómo ayudarte. Mentira. Mentira, porque si yo sé cuáles son los principios que rigen las medidas cautelares, podré alegar esto, que es inconvencional considerar el riesgo para la víctima para imponer una medida cautelar. ¿Qué tratan de cambiar? Porque la Corte ha dicho, eso es criminalizar a la persona. Ya se está dando por hecho que cometió el delito. Cuando estamos en pro de, y ni siquiera tenemos prueba, tenemos datos de prueba. Bueno, esta imagen servía para decir una medida cautelar, por ejemplo, de prisión, sería considerando un riesgo tan alto como si nos tratara de un riesgo de contagio, ¿no? Como el que de la imagen del lado derecho. Del lado izquierdo es un riesgo leve, por eso solo utilizan cubrebocas. Así son las medidas cautelares, atienden a riesgos y así se tienen que evaluar los riesgos. Y bueno, es un pequeño esbozo del tema de medidas cautelares. Hay muchos instrumentos que hablan de ella. Aquí tenemos un amplio análisis por varios autores, jueces, fiscales, asesores jurídicos, defensores, que en la práctica han tenido casos muy concretos y que nos simplifican el estudio de días, de meses, de años respecto al tema, y lo podemos encontrar en esta obra. Bueno, sin más, pues cedo uso a la voz al maestro Eric. Muchas gracias, Jorge. Gracias, maestro. Bueno, muchachos, miren, es importante o era importante que ustedes tomaran en consideración el adquirir este libro y que nos escucharan, porque siempre se los digo en clase, hay una posibilidad muy grande de que ustedes puedan obtener la libertad de su representado en una revisión o en una medida cautelar.
decía yo, en un delito de violencia familiar, pues inmediatamente nos vamos a posicionar en el evento. Hay un riesgo de la víctima, definitivamente sí lo va a haber, ¿no? Pero ¿qué otra medida o qué debaten ustedes estando ahí? O sea, llegan y le dicen al juez que haga, que el Ministerio Público haga esa exhaustividad del por qué las otras medidas restantes no deben de aplicarse, o solo el juez lo hace por sí. Yo, desde mi punto de vista, ha habido reposiciones de procedimiento donde el Ministerio Público, ¿sí?, no ha justificado esa medida cautelar de la prisión preventiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se aplicó, no se hizo ese test de proporcionalidad, tampoco se hizo la parte de la aplicación o la no aplicación del principio de mínima intervención, ¿sí? Y es por ello que se repone otra vez y ahora justificar esa circunstancia. Ha habido casos, sobre todo en los delitos de violencia familiar y tentativas, donde la misma víctima se constituye, o sea, es una teoría del caso de la defensa. Va y dice, señoría, yo no estoy en riesgo, y eso ha pasado, han decretado libertades. Señoría, yo no estoy en riesgo, mire, aquí estoy, ya regresamos, ya volvimos, respecto a la violencia familiar. Entonces, que siga el delito, pero ¿qué sucede? No hay un riesgo. No hay un riesgo de sustracción, no hay un riesgo de obstaculización, no hay un riesgo hacia la víctima. ¿Qué le queda al juez? Pues en un momento nosotros como MPs lo argumentamos y decimos un montón de cosas en una orden de aprehensión, en un caso de tentativa, o si es el caso de a lo mejor de violencia que reclasifique, lo justificamos. El juez nos cree en ese momento. Pero después viene la defensa con su debate y dice, a ver, momento, tú estás diciendo que está en riesgo, que está en todo Ministerio Público, pero no es cierto, aquí estoy, ¿no? Aquí está la víctima, ya volvimos. Otro punto, bueno, ¿por qué es necesaria esa prisión? Entorpeces mi trabajo, mi vida, y además de que, bueno, yo apenas hay un indicio de que pude haber cometido el delito, ¿no? Por eso la fracción, o más bien el 170, fíjense cómo dice, dependiendo las circunstancias del hecho, el juez podrá imponer la prisión si advierte un riesgo, las circunstancias. Si hay violencia familiar y le gritó y le dijo y se dijeron, pues a lo mejor el juez va a decir que la prisión va a ser un exceso, ¿no? Bastaría con sacarlo del domicilio, bastaría con imponer una medida de prohibición de acercarse porque no se advierte ese riesgo latente, ¿sí? Entonces, luego yo les digo, porque ha habido casos, y se los digo en delitos de homicidio, donde han obtenido la libertad de las medidas cautelares por la falta de justificación en las mismas, y los jueces no se meten en broncas, no está justificado, aquí está, ¿sí? Pero ¿cómo es que se tiene que hacer ese test de proporcionalidad? ¿Sí? Bueno, si de plano es un delito de violencia familiar, está más o menos ahí comprometida la libertad. ¿Por qué? Porque relativamente, pues el victimario va a volver en cualquier momento, sobre todo si es agresivo, y lesionar a la víctima o privarla de su vida, ¿no? Entonces, a lo mejor si es de tajo, cortarla y de una vez dejarlo adentro, ¿no? Pudiera ser el caso. Pero ¿qué pasaría en delitos, por ejemplo, contra la salud? ¿No? Esa posesión simple, ¿no? O delitos de parderos. Saben de manera inmediata que no van a tener problema con la medida cautelar, porque pues bastaría con justificar claramente su arraigo sin mayor problema. Ahora, no deben dejar pasar, muchas veces el arraigo lo intentan justificar únicamente con que tiene un domicilio, pone su comprobante de domicilio y eso ya es todo. El arraigo tiene varias hipótesis. Si ustedes revisan el 168, vienen varias hipótesis, 5 o 6, uno, que tenga situaciones para poderse ocultar, que no tenga un arraigo laboral, que no tenga arraigo familiar, que no tenga arraigo social. Son 3 puntos respecto del arraigo de ese. Pero viene una segunda fracción que es el quantum de la pena y dice que si por la pena se va a dar a la fuga y que ha habido criterios que todos conocemos, que esos criterios atentan ante el principio de presunción de inocencia. Pero ese principio, este es mi punto de vista, el maestro como juzgador lo va a ver a lo mejor de otra manera distinta, pero mi punto de vista es que sí se violenta el principio de presunción de inocencia de manera aislada, pero en el contexto donde se puede estar concatenado con que no tiene un arraigo,
privo de la vida a alguien, no tengo trabajo, no tengo esto, no tengo lo otro, y además sé que es un delito grave, por supuesto que me voy a ir, ¿no? Pero si yo sé que no es un delito de esos que dicen graves, sino de constitucional, pues posiblemente no tengo de huir. Por eso el segundo apartado es el quantum de la pena, y a mí me ha tocado juzgadores de tajo, Ministerio Público no tiene la razón, porque eso violenta el principio de presunción de inocencia. Y los otros juzgadores me han dicho, tiene la razón el Ministerio Público, o sea, no entiendo, ¿no? Eso es de criterios, pero es de acuerdo al contexto que se pueda aplicar este apartado. Otro punto importante es el comportamiento posterior del imputado al proceso, ¿no? Otro punto importante es el desacato ante una autoridad. ¿Qué les digo yo a todos? Bueno, si tienen un citatorio a los clientes, acudan. ¿Por qué? Porque ha habido casos que yo, se los digo así, he citado a imputados porque no tengo cómo justificar una cautela, pues lo cito para solicitar a su vez una audiencia inicial, obviamente sin detenidos. Cuando sucede eso, lo cito y no vienen. Entonces ya en la audiencia, pues obviamente el juez advierte ese desacato, pero acuérdense también que hay criterios respecto de la citación y el desacato. Deben de atenderlo establecido en el artículo 82 al 91, todos esos procesos para poder citar. Entonces puede haber una ilicitud respecto de las citaciones. Entonces, si realmente no comparece, pues puede advertir esa negativa ante la autoridad, tomarlo como un desacato, ¿sí? Y cuando ya viene la audiencia inicial, le dice, señoría, fue reticente en comparecer, solicito la prisión justificada, puede sustraerse, que quién sabe qué. Él agarra y dice, es que mi abogado me dijo que yo no viniera, pero yo aquí estuve, yo no sé. Entonces se pone en riesgo. Entonces, ¿cuál es la teoría del caso que ustedes van a tener respecto de la aplicación de esta medida cautelar? Sí, porque ustedes van sobre otra medida que no sea esta. Luego yo les digo, ya a ver qué delito es, ¿no? Pues es el delito de violación, ya no vas a salir. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué no podría ser una medida cautelar distinta? ¿Por qué? A lo mejor vimos asuntos aquí de abusos donde está en el metro, le toca el glúteo a la muchacha, lo ponen a disposición en flagrancia. ¿Y cuál es la cautela? O sea, ¿por qué se va a quedar injustificada si ni siquiera conoce a la víctima? Gol del Atlas. ¿Dónde va a estar el riesgo? ¿Dónde va a estar esta situación de cautela por lo que hace el riesgo a la víctima? Riesgo de fuga, vengo de trabajar, tengo mi casa, tengo todo. Relativamente, faltaría únicamente esas argumentaciones cuando estamos en la audiencia. Entonces, estas clasificaciones o elementos de la necesidad de cautela son importantes. Les he dicho en varias ocasiones, cuando vayan a una audiencia, ¿cuál va a ser su teoría del caso? Ay, es que hay cámaras, hay todo, ya no hay marcha atrás. No, a ver, pues si hay cámaras y todo, puede que lo vinculen, pero ¿cuál va a ser nuestra salida? Pues una medida cautelar distinta. Eso, a partir de la sentencia, pues ahora ya no es tan sencillo. Yo recuerdo en el Estado de México que pedíamos las órdenes y ¡bum! Se iban así, como cuchillo en mantequilla. Incluso terminaba yo de exponer la vinculación relajadito, porque el juez, de manera inmediata, prisión preventiva oficiosa, ¿sí? Sin necesidad de argumentar nada, solamente solicitaba yo la prisión y se acabó, ¿no? En las órdenes, la cautela era muy mínima, ¿no? Y ahora ya no. Ahora los jueces en la Ciudad de México, porque las órdenes de aprehensión se piden al juez, en el Estado de México no, son en línea, pero en la Ciudad de México sí, llega el juez, lo tienes enfrente, y el juez es bien exhaustivo para poderte dar una orden de aprehensión. Ahora ya no es tan sencillo, y les voy a decir por qué. Porque el juez se ve comprometido posteriormente en una vinculación a proceso respecto de la medida cautelar. ¿Por qué? Porque libra una orden de aprehensión, porque advierte cautela y resulta que ya no fue suficiente para sostenerla en las medidas cautelares. Entonces, ¿qué es lo que hacen los jueces? Necesito sostener ahora sí tu cautela de manera correcta y completa y bien sostenida, porque eso te va a servir para sostener una prisión preventiva justificada. Por eso muchas veces les dije, en un porcentaje más o menos alto, una orden de aprehensión librada es un imputado que posiblemente ya no va a salir. ¿Sí? Muy probablemente en un porcentaje alto. ¿Por qué? Porque un juez que libró una orden ya ponderó la cautela.
y sabe que va a tener un defensor que va a debatir esa cautela y no va a librar la orden si sabe que es muy guango, porque se viene el problema. ¿Para quién, maestro? Para el juez. Lo dejó ir. Ay, ¿cómo pudo ser posible? No lo valoró. La gente ni sabe lo que está pasando. Pero afuera en las noticias, luego, no, el violador lo dejaron ir, pero pues no tenía elementos. No, no la mató, ¿y cómo es posible? El juez lo dejó en libertad, lo estigmatizan, pero no es cierto. Esa es una situación que se tiene, pues, de acuerdo a la ley que nosotros entendemos. Entonces ahora, ¿qué es lo que hacen los jueces? No, ahora sosténme bien la cautela, porque si no te niego la orden. Y ha habido una negada de órdenes que ni se imaginan, pero eso también nos ha dado a nosotros para poder estudiar con apoyo de los demás autores, de jueces, de todo, y poder sostener de alguna manera la cautela, ¿no? También para nosotros. Y eso, pues como va avanzando así las cosas, pues les va beneficiando a ustedes como defensores, ¿no? Porque ya después, en la audiencia de vinculación, viene el problema para nosotros, y no nada más para los jueces, entre comillas, un poquito más para el juez, porque si yo debatí, yo le digo a mi jefe, no, pues yo debatí, que quién sabe que el juez fue, ¿no? Y ahora ya el juez no es cierto. El problema es que la cautela no se tenía bien sostenida. ¿Y esto a qué se debe? Pues a la falta, yo siempre les he dicho, de prepararnos, de estudiar, de ver cómo es que le podemos justificar y argumentar al juez. Y sobre todo nosotros como MPs, hacer actos de investigación tendientes precisamente a fortalecer esa cautela, que aguante, porque les voy a decir una cosa, aguanten la orden y luego, fíjense, el riesgo de sustracción, y luego aguanten la vinculación, no hay problema. Pero ¿qué crees? Que entonces el abogado ahora ya hizo acciones de que ya le consiguió trabajo, ya trabaja en la Guardia Nacional, ya tiene su casa, ya tiene una estabilidad y solicita ¿qué? Revisión de medidas cautelares. Y le va a decir al juez, señoría, han cambiado de manera objetiva porque antes no tenía trabajo. Usted así dijo que no tiene un arraigo, no, ahora ya vive aquí, ahora ya tiene un trabajo, tiene la Guardia Nacional, ahora... ¿Y qué le queda al juez? Pues efectivamente ya no hay cautela de sustracción. Entonces, le impongo una distinta y viene el problema después. Bueno, para ustedes no, ¿verdad? Pero viene después para todos los demás. Lo dejaron libre, que quién sabe qué. Pero eso es por ustedes. Y también yo les he dicho, y lo digo abiertamente, si las personas se quedan detenidas, es por culpa de ustedes, abogados, porque tienen a veces muchos elementos para sacar a las personas, pero lamentablemente ya no le hallan por dónde. ¿Y por qué? Porque ya la preparación ya no la tienen. Ay, no, ese libro ya lo compré. No, ya para qué, ya llevo yo audiencias, ya soy experto, y no es cierto. Hasta este momento yo tomo cursos, el maestro toma cursos, yo leo sus libros, los libros y leen los míos y todo eso, ¿no? Toman mis cursos y yo tomo los de ellos. ¿Por qué? Porque algo aprendemos nuevo. El maestro dice palabras nuevas y yo las aprendo, yo digo a lo mejor algunas. ¿Y el por qué? Porque la posición en la que nos encontramos es distinta, ¿sí? Y juntos, pues obviamente a los abogados tratamos de transmitirles precisamente esta situación práctica. Entonces, pues ahora que tenemos más a la mano este material, y yo les comentaba hace rato a Alejandro que lo vi allá afuera, me dice, maestro, es que ya tengo yo un libro de medidas cautelares. Le digo, ¿saben cuántos libros compré apenas? Compré como 20 libros, o sea, fueron muchos libros que compré. ¿Por qué? Porque un autor te dice una cosa, otro autor te dice otra, otro te dice otra, otro te dice otra, y entonces, ¿cuál va a ser tu razón, tu razonamiento? ¿Tú cómo lo vas a resolver? Te tienes que volver crítico. Y ese es otro nivel de estudiante. Sí, ahora ya eres crítico. Yo les he dicho, tal autor, yo no lo digo porque estamos ahí en vivo, pero yo les he dicho, tal autor no me gusta. ¿Por qué? Porque viene y pone su calculadora y ahí está la clase, ¿no? Viene y está ahí, no me gusta. Pero Betancourt es muy complicado, es mucho texto, ¿no? Pero tal persona, y les he compartido estas situaciones, pero ¿cómo sabemos eso? Pues porque vamos leyendo los mismos temas, pero con diferentes autores. Entonces, ahorita escucharon una postura de medidas cautelares del maestro, ya escucharon una postura mía, y ahí vienen varias posturas. Entonces, ustedes pueden adquirir pues este libro, y creo que traemos pocos, ¿no, maestro? Sí. Entonces, hay un súper descuento por el libro, porque ustedes vieron ahí en la página que 800 pesos, ¿sí? Entonces, todos los que tomaron esta sesión, ¿cuánto es? 450 pesos por el libro, ¿sí? Y bueno, pues no sé si, creo que está más barato que en la editorial, Sí. entonces sí estamos De baratos. hecho, está agotado ya. Ya está agotado, entonces son los últimos ejemplares.
Yo los invito a que los adquieran, para que pues puedan ahí seguirse preparando, los guarden, y cuando vengamos a clase les traigo. ¿Sí? Porque aquí hacemos la simulación de audiencias, hacemos todo, y pues ahí van viendo recomendaciones también. Entonces, ¿dudas o preguntas? Nada. Se ve que están bien activos, ¿no? En casa, ¿dudas o preguntas? Sí, doctor, una pregunta. ¿También es ese costo para quienes estamos en Zoom? Todos los que nos están viendo, mándenos un mensajito y se queda ese costo para todos. Ok, muchas gracias. Sí, dice para Lupe Juárez. Lupita, adelante. Adelante. Sí, maestro, yo quiero el libro, por favor. Sí. Lorena cuesta 450. Te pregunta cuánto me escuchó. 450. Yo también, profesor. Hecho. Entonces guardamos por aquí algunos ejemplares, maestro. Sí, sí. Y claro. por si quieren pasar por ellos o si son de otro estado, se los mandamos. No hay problema, ¿no? Entonces dejamos aquí algunos y todos los que quieran adquirirlo, pues aquí estamos, ¿no? Maestro, si ahorita por cuestión de recursos no se puede adquirir, o sea, ya, dentro de 8 días, digo que vamos a estar bien. Sí, el problema es que se acaban, ¿no? Sí, pero licencias de confianza, no hay problema. Gracias. ¿No? La verdad. Pero quien lo quiera adquirir ahorita, pues ya ahí está. Los que quieran que se quede el libro aquí, posteriormente realizan su pago, ya el maestro nada más les da su número de cuenta nuestro donde depositar y ya le depositan directamente y pasan por él aquí. No pasa nada. Sí, ¿No? vamos a ver. De hecho, entonces, maestro, no sé si quiera comentar algo. No, Finalmente. únicamente, al parecer el descuento sí es para los que estuvieron presentes, pero también se extiende por el vínculo que tenemos con CITEC para los alumnos del CITEC. Esa es la recomendación de Anaya, y la intención, lejos de la publicidad del libro, es acercar toda esta información a ustedes, acercárselas y que tengan mayores elementos para hacer estos debates tan importantes, tan trascendentes para sus clientes, y que, porque eso evidentemente se refleja en las recomendaciones que ustedes van a tener en sus trabajos, en el desarrollo de la profesión. Mientras más preparados estén, de la misma forma van a tener más posibilidad de captar más clientes y de ofrecerles un mejor servicio. Nada más. Yo más, por favor. Y en mi experiencia como defensor, lo que tú recién decías, el navegar en el debate hacia la necesidad de cautela, esa es la clave, amigos. De verdad, ahí, incluso en la revisión de medida cautelar, recientemente tuvimos una en la semana. Aún así, incluso cuando tú ponderas y pones todas las bases, se complica. Entonces, yo creo que la clave, ya nada más para cerrar la charla de los compañeros, necesidad de cautela, el último que dijo el maestro. Pues listo, amigos. Yo creo que es todo. Muchas gracias a los que nos siguieron por tus redes. Se queda el precio, se quedan los libros y agradecerte el espacio. Gracias a ustedes, y no sé quién vaya a querer llevarse ahorita el libro. De una Gracias. vez por allá. Entonces ahorita pasa, ¿no? Sí, Y los demás que quieran el libro, pero que ahorita no traigan por X o Y, o que vayan a ir a otro lado, que quieran ir, Es sábado, de fiesta. pero que lo quieran después, mejor díganos de una vez, porque Para dejarlos, ¿no? Sobre todo para dejarlos. entonces 1, 2, 3, 4 apartados, ¿no? Y 4 de acá, maestros, son 8, casi 10. Dejamos 10 si quiere, y ahorita los que se van a llevar 11 ya están más, 4, 5, 6, 7. Y les vamos a estar trayendo así otros libros después, igual. Ok. Y se viene el de prisión preventiva, donde vas a estar. Sí, Ya sale en breve. Más temas. La segunda parte, digamos, de. Va a haber más libros, ahí los vamos publicando y lo hacemos más tempranito para Todavía no que... hacemos spoiler, ¿verdad? Todavía no. No hay nada. Todavía no hacemos nada. Gracias, chicos, por la paciencia. Gracias. Ya anunciaste que vas a estar. Ya nada más están esperando. Ah, no estamos esperando. Es muy pronto, más va a tener acá también. Sí, claro. Ya está el editorial. Ya está, ya. Muchas gracias. Al contrario, pásenle para acá. Sí, pásenle. Oye, Eric, ¿qué te parece si nos Maestro, hacemos una foto con Eric, ¿no? Con todos los que se quedaron. Ajá. Sí, sí, gustas. Chicos, nos tomamos una foto todos los que nos quedamos, ¿les parece? Sí, Con Eric. Eric, ¿crees que quieren tomar una foto con todos nosotros? Claro que sí. Sí. Antes de que se vayan, nos tomamos una foto. Termina ahorita, pero si quieres con Eric. no, más no me matas, para el trabajo. Sí, no.
Ya se fueron algunos, pero después nos tomamos una foto con los que nos damos. Bueno, sobre todo para dejar evidencia que nos realiza. Si quieren, no sé si quieran, ¿verdad? apuntarnos hacia acá, Como tú me digas. aquí, o vayan acá. Ahorita le hablo al maestro Josué para que nos la ponga. Órale, órale. Y quitarla ya para que aparezca el logo de CITEC, pero Creo que se hayan descartado. Ah, mira. No, sí. Maestro, no debe depositar para el libro. ¿Cómo? ¿En dónde se tiene que depositar para el libro? Pregunta. ¿Dónde se No tiene deposita? cuenta usted. aquí con el maestro. Sí, él les da los- se las mandamos, les mandamos la cuenta. Gracias, maestro. Puedes pagar el. Muchas gracias. Hasta luego todos.